Los viernes encendemos la chispa del futuro. Únete a nuestra dosis semanal de ciencia, innovación y actualidad internacional. Descubre ideas revolucionarias, tecnología disruptiva y avances que transforman la vida. Acompáñanos a despedir la semana en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta comunidad emprendedora, nuestro espacio de día viernes para compartir buena información, aprender y por supuesto pasarlo bien. El tema que tenemos hoy es una promesa que les hicimos en un comienzo, una conversación necesaria sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de los negocios. ¿Será tanta maravilla como se piensa? En la práctica, ¿en qué podrá ayudarnos? Será parte de lo que conversaremos con un experto. Pero antes, la actualidad manda. Tenemos nueva información sobre Instagram. Ya casi todas las semanas hay algo que anuncian y que nosotros, por supuesto, se lo estamos contando en esta comunidad emprendedora. Una de ellas es que durante mucho tiempo estaba la pregunta de si valía la pena tener esa verificación de Meta, esa insignia azul al lado del nombre. Bueno, hoy la respuesta es concreta. Sí. Está confirmado. Te muestra más en los motores de búsqueda de Instagram si la tienes. Es decir, hay más posibilidades de que te encuentre tu público, lo que se suma a lo que ya conocíamos, la ayuda, los stickers exclusivos y la protección contra la suplantación de identidad, entre otros beneficios. No es obligación, pero claramente ayuda. Y la segunda es sobre las métricas. Durante las próximas semanas se cambiará la tasa de visualización por la tasa de salto. ¿Qué significa eso? Que ahora podrás conocer el porcentaje de personas que decidieron saltar tu reel durante los primeros 3 segundos. Si es muy alta, significa que debes cambiar esos comienzos, los ganchos, porque no gustó el inicio y se fueron durante esos 3 primeros segundos. Ya lo sabes, información que nos permite tomar buenas decisiones en Instagram. Y llegó el momento, lo prometido, de hablar de inteligencia artificial, esta revolución en la era digital de la que los negocios pueden beneficiarse. Para conversar sobre este tema, estamos con un experto que es, escuchen bien, académico, consultor y emprendedor. Mario Ernst, él es fundador de Evolution Labs. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla, por la invitación. Feliz de estar en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros con este tema tan necesario. Es algo que sí o sí tenemos que conversar. Como yo les decía al comienzo, lo habíamos prometido, pero creo que lo primero que pudiera ser bueno es que partamos por el comienzo. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos entender en fácil? Sí, hoy día la inteligencia artificial se ha venido tomando todos los espacios, yo diría, en todas las industrias y a todo nivel, incluso desde los colegios hacia adelante. La inteligencia artificial, para poder entenderla en fácil, es una rama de la ciencia de la computación, que lo que busca es, a través de algoritmos matemáticos, el emular lo que hace un ser humano. Y ahí yo creo que es donde está la clave, en el fondo, cómo entender la inteligencia artificial no desde lo técnico, sino que desde el potencial. Tendríamos que, en el fondo, tratar de hacer como una similitud con las personas, porque hoy día la inteligencia artificial puede, de alguna manera, escuchar, mirar, entender, crear cosas, crear documentos, crear imágenes. Puede, de alguna manera, hoy día la tecnología ha avanzado a un nivel que puede ser como un símil a la percepción. Es decir, nosotros como seres humanos percibimos nuestro entorno, nuestro ambiente a través de la vista, a través de la audición, y eso hoy día con la computación, con la visión computarizada, la inteligencia artificial puede capturar y puede entender y ver imágenes, puede escuchar audio, puede escuchar instrucciones que nosotros le estamos entregando, y con eso, y con el potencial que tiene, puede utilizar memoria, por ejemplo, que tiene para ir almacenando data histórica
y con la capacidad de generar, hoy día con la IA generativa puede generar alguna, por ejemplo, canción, una foto, un video, un podcast. Entonces, en el Oye, fondo, tiene como los componentes que tiene un ser humano para crear y operar cosas y intervenir y operar, por ejemplo, otros sistemas. y en ese sentido, para que lo llevemos quizá a cosas súper concretas asociadas al emprendimiento, esta como simulación de la inteligencia humana en la práctica, ¿cómo pudiera ayudarle a los emprendimientos, a los negocios? Es ¿Cómo quizás la están múltiple, ¿eh? ocupando hoy día por tu experiencia también? Sí, es múltiple lo que podemos hacer y el impacto que podemos generar. Yo creo que hoy día la gran limitante son más bien nuestra creatividad y nuestra imaginación de ver dónde aplicamos la IA. Es múltiple los impactos que nosotros podríamos generar. Por ejemplo, en términos de atención a nuestros clientes de una forma automática, a través de un chatbot que pueda entender las preguntas, que pueda estar conectado a nuestra base de información y pueda dar respuestas rápidas. En términos de algoritmos recomendadores, por ejemplo, para poder asesorar a nuestros usuarios y poder recomendarle qué producto es el más adecuado, depende de la necesidad y características que esa persona tenga. Podemos principalmente hacer eficiencia en los procesos, porque hoy día la inteligencia artificial puede tomar bastante de los roles que hacemos nosotros los humanos, sobre todo las tareas más mecánicas, las tareas que no requieren tanta intervención desde el punto de vista de la creatividad o de factores más humanos complejos, sino que tareas más mecánicas, las podremos automatizar con inteligencia artificial y eso es lo que permite mucha eficiencia. Entonces podemos ampliar nuestro negocio sin necesidad de ampliar necesariamente la estructura urbana, que siempre es complejo. Claro que sí. Y la IA generativa, ¿es importante hoy día en el mundo del emprendimiento, de los negocios? ¿La usan, no la usan? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es? Si pudiéramos Sí, también como entrar un poquitito en eso. sí, yo creo que es un componente clave que hoy día ha acercado mucho este potencial tecnológico gigante con las personas, porque de alguna manera ya no solamente la inteligencia artificial puede hacer análisis o puede predecir ciertos patrones, en base a patrones de comportamiento, predecir ciertas acciones, sino que también hoy día puede generar cosas nuevas. Entonces le podemos, de una manera muy simple, por ejemplo, por texto, como lo hacemos con ChatGPT, o por audio, le podemos pedir algo, que nos haga algo, y la IA generativa nos construye un entregable, que puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser un documento, puede ser un plan de marketing, puede ser lo que tú quieras. Entonces, en el fondo, es una herramienta súper poderosa que podemos usar como, de alguna manera, como un copiloto, como un asistente, como un partner, al cual yo le pido cosas y me construye cosas y me genera cosas nuevas. No es que las invente, sino que conecta en base a sus fuentes de informaciones y va reconfigurando y va armando estructuras nuevas en el fondo que permite que yo pueda generar como entregables o que pueda pedirle a la IA que me genere entregables que bien son útiles para el negocio. Y ahí como que aparece el famoso prompt, ¿o no? Esta indicación que debemos darle para que nos genere lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál dirías tú que es el consejo para poder pedir bien? Porque en el fondo estas máquinas, estos robots, por decirle de alguna manera, tienen cargada mucha información, pero me pasa mucho que los emprendedores me dicen, mira, ¿sabes qué? Me generó lo mismo que a mi vecina, a mi amigo, y uno dice, bueno, ok, ¿habrá algún tema ahí respecto que yo pueda hacer de cómo le estoy dando esta indicación para que no sea tan genérico o para que finalmente llegue a lo que yo estoy esperando? Sí, hay varias recomendaciones. Yo creo que primero hay que ser muy específico en lo que yo necesito y darle el mayor contexto posible. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me genere un plan de marketing, entonces especificarle que yo soy por ejemplo, director de marketing de una empresa, el tamaño de la empresa, la industria, a qué segmento estoy apuntando, en qué país está. O sea, darle la mayor cantidad de descripción posible de lo que yo quiero que me haga. Eso es lo primero. Lo segundo, intentar darle algunos ejemplos de cómo yo quiero que arme lo que yo le estoy pidiendo, incluso ejemplos de lo que no quiero. Entonces también decirle, mira, no Muy quiero que me importante. entregues estos factores, o no quiero que hagas X cosa. Entonces, en el fondo, darle mucha descripción, decirle lo que yo quiero como a nivel de ejemplos de otros entregables que yo he generado anteriormente, para que la IA más o menos vea a qué estoy apuntando, qué es lo que no quiero,
Y cuando ya tengo un prompt y ya me está entregando un resultado que a mí me satisface de alguna manera, yo puedo tomarlo y puedo entregárselo a la IA y decirle, mejórame este prompt. Entonces, la IA también me ayuda a mejorar el prompt, no tengo que yo solamente crearlo con mis capacidades humanas. Eso es súper importante porque incluso uno pudiera decir, mira, ¿sabes para qué le voy a decir en qué país estoy? Es súper importante. Una vez a nosotros nos pasó haciendo unos textos con la IA, con los clásicos de generación de texto y era para una campaña de Navidad. Entonces la campaña era para una blanca Navidad en estos días fríos y nosotros en Chile con un calor 30 y tantos grados. Entonces eso siento que es súper importante. Esas cosas que para nosotros de repente parecen un detalle sin importancia, en realidad forman parte de la clave para que nos vaya generando algo correcto. Carla, ahí dijiste algo que yo creo que es fundamental. Si tú me preguntas como, ¿dónde debiésemos poner el foco para utilizar y aprovechar el potencial de la IA? En el fondo, en base a lo que tú estás diciendo, yo creo que ahí está el punto central, porque de alguna manera tenemos que entender que la IA es como si fuera una persona. Entonces, si yo me pongo en el lugar que a mí me están pidiendo algo, si a mí me dicen, oye, crea, por ejemplo, construye un edificio, y solo me dicen eso, capaz que yo construyo un edificio de ladrillo, lo dibujo y me lo imagino de ladrillo, y si después la persona me dice, no, es que yo quería algo para oficina que sea de vidrio más moderno, me pregunta, bueno, ¿por qué no me lo dijiste antes? Entonces, esto es lo mismo, Tal es cual. como tenemos que ser muy precisos y muy buenos en dar la instrucción con la mayor cantidad de detalle, igual como se lo daríamos a una persona, porque mientras más información le entrego, logro que el entregable que me genera la IA cumpla con mi expectativa. Entonces, el problema cuando me entrega un resultado que no me satisface es porque yo no fui claro en hacer el requerimiento. Entonces, es un problema mío, no que la IA no funcione. Claro que sí. Y pasa también con las imágenes, ¿ah? Que es parte de lo que también los usuarios van reportando esto de que de repente no era tan parecido como lo pensé, porque a lo mejor tiene características físicas distintas, entonces es muy importante. Y ahí hay que regenerar, ¿o no? Volver a hacer, volver a trabajar, hay que insistir, ¿o no? Hay que chatear, Sí, conversar. yo creo que eso es clave también. La IA no es magia, no es que yo haya pedido algo y mágicamente me construya justo lo que yo tenía en mente, sino que tengo que hacer muchas iteraciones para yo ir aprendiendo cómo ser más efectivo en mi relación con esta tecnología y también para que la tecnología vaya afinando qué es lo que yo necesito realmente. Entonces, hay una interacción que es necesaria entre las personas. Hoy día se usa mucho lo que se llama los trabajadores digitales o los agentes de inteligencia artificial, que son empleados, en el fondo colaboradores digitales, que toman funciones y que empiezan a trabajar junto con los humanos, pero esa relación entre inteligencia artificial y trabajadores humanos tenemos que ir afinándola a través de muchas iteraciones y mucha interacción para ambos aprender qué es más efectivo en esa relación de cara al objetivo que queremos lograr en conjunto. Y ahí, una pregunta que yo creo que te la han hecho muchas veces, pero a raíz de lo que tú dijiste, ¿será entonces que ese miedo que existe de la inteligencia artificial irá a quitar los trabajos? ¿O cómo deberíamos mirarlo respecto a esa típico que se dice, no, es que ahora la inteligencia artificial nos va a quitar todos los trabajos, no van a existir? ¿Cómo lo ves tú? Sí, te voy a contar cómo lo veo yo y algunos datos. Partiendo por los datos, primero hay muchos estudios y cada estudio muestra esta cifra, pero más o menos hay como una sensación, en términos de estos estudios que distintas instituciones han hecho, de que se van a efectivamente destruir empleos, muchos empleos, pero también se van a crear otros. Y en el conjunto, en el neto, probablemente va a estar más o menos empatado. Algunos dicen que se van a destruir más empleos, porque se van a crear más empleos. Entonces hay distintos montos y números, pero en general como que más o menos como que se va a empatar. Entonces yo no creo que va a haber una destrucción y que la mitad de la población va a quedar sin trabajo y no hay nada más que hacer, sino que efectivamente se destruyen empleos, pero también se crean otros nuevos. O más que se destruyen, también se realocan, se redireccionan. Pero en términos concretos, lo que hay un dato que a mí me gusta mucho, o más que me gusta mucho, yo creo que me hace mucho sentido, que es que el 20% de los trabajos efectivamente van a ser reemplazados, porque la IA en esas funciones podría hacerlo de una buena manera entre un 50 y 80% de lo que hace esa persona. Entonces, si yo tengo un trabajo que la IA podría hacer lo mismo que yo hago con igual o mejor calidad, entre un 50 y 80% de lo que yo hago, o sea, perdón, más de un 80% de lo que yo hago, probablemente va a ser reemplazado, y Va a eso se estima reemplazar. que es un 20%. Un 45% no va a ser reemplazado, pero sí
va a cambiar mucho el rol de lo que está haciendo. Entonces la IA va a tomar mi función, pero yo voy a tomar una función distinta, pero mi cargo, mi rol no se reemplaza. Y un 35% restante, la IA no alcanza a hacer más del 50%, hace menos del 50% de lo que tú haces. Entonces ahí probablemente se va a mantener y la IA va a ser una herramienta que te va a ayudar a aumentar el potencial. Entonces eso en términos de cifra, pero ¿cuál es mi visión general y como más del día a día? Es que Claro. si bien están estas cifras de mayores o menores impactos, depende del tipo de función que yo hago, lo que sí es claro y es transversal es que todo va a cambiar, o sea, la forma en la cual hoy día estamos trabajando va a cambiar. Y desde ese punto de vista tenemos que tener la apertura a entender que eso va a ser así y no resistirnos, sino que tratar de aprovechar este potencial y las oportunidades que genera. Buenísimo. Estamos conversando con Mario Ernst. Él es experto ahí en esa transformación digital y tiene mucha experiencia, varios países ahí, y por lo tanto te quiero preguntar así como ejemplos que tú nos pudieras dar, como así llamativos que en otros lugares se está utilizando ya la inteligencia artificial para los negocios. Ahí que nos puedas mostrar qué se está haciendo. Sí, varias cosas. Hay, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando proyectos en los cuales estamos generando a través de inteligencia artificial asesores que pueden, a través de la recomendación, poder ir guiando al cliente de la mano para que no se pierda con tanta información que hoy día está disponible. Hoy día, si tú quieres, por ejemplo, comprarte un teléfono, ahí está el típico fanático de iPhone que va a ir a comprar el último iPhone, entonces ahí no hay mucho que recomendarle. Pero si alguien se va a comprar un teléfono que en la gran mayoría de la población, entre 100 y $400, hay una gama muy amplia de teléfonos. Entonces preguntas, ¿cuál es el que me podría servir a mí, de acuerdo a mi uso? ¿O qué tipo de computador me debería comprar? Entonces, en el fondo las personas, hay tanta información y tienen que rastrear, y es tan complejo como encontrar lo adecuado para ti, que estos asesores recomendadores son muy útiles. Por otro lado también, lo que se llaman los agentes de inteligencia artificial nos están permitiendo que en algunas instituciones y algunas áreas, en particular, por ejemplo, áreas como auditoría interna, que tiene un proceso súper estructurado, la inteligencia artificial pueda conectarse a la base de datos de esa compañía para extraer la información, generar el procesamiento y generar muchos de los reportes que hacen los auditores. Entonces el auditor cambia el rol. El auditor está en este 35%, 45%, perdón, que a través de la IA, en el fondo, sus actividades como recurrente van a ser reemplazadas por automatización y cambia el rol para poder mirar otras cosas como riesgo emergente y otros temas de esa función en particular. Mario, y es cierto que ya la inteligencia artificial está como permitiendo a las empresas como saber lo que va a querer el cliente antes de que él mismo sepa que lo quiere. Sí, en teoría sí. Hay que tener cuidado porque a veces, o sea, potencialmente sí, la respuesta técnica sí. Pero hay que tener cuidado porque hoy día, por ejemplo, hay cifras, salió en julio, hace un mes atrás, un reporte del MIT sobre el estado de la IA en las empresas y mostraba que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial no está generando retorno en las empresas. O sea, en el fondo estamos haciendo muchas pruebas de concepto, muchos pilotos, MVP, pero finalmente no estamos creando valor. Entonces, en el fondo, sí, la inteligencia artificial, si tú tienes la suficiente información y lo configuras de la manera adecuada y tienes las tecnologías adecuadas, tú puedes generar modelos que pueden anticipar, por ejemplo, comportamientos de compra y por lo tanto te puede dar una recomendación. ¿Cómo funciona Spotify cuando te recomienda canciones? O Netflix cuando te recomienda películas. Claro, entonces en el fondo, o los algoritmos de las redes sociales que te van mostrando lo que tú quieres ver porque te quedaste pegado viendo una información en particular. Entonces, los modelos que de alguna manera, en base a patrones, anticipan lo que tú quieres y te pueden recomendar, efectivamente existen y funcionan. Pero hay que tener cuidado porque a veces cuando lo declaramos así, como que podemos anticipar el comportamiento del cliente, personalizar o recomendar, etcétera, o automatizar los procesos para tener eficiencia y ahorrar costos, cuando ponemos como solamente el titular, pensamos que como que es un poco mágico y después lo llama a la empresa, no funciona, el 5% no funciona y tenemos frustración. Entonces, en el fondo, técnicamente sí, pero hay que tener cuidado porque hoy día las empresas no están teniendo valor con eso. Entonces, en ese sentido, como que sería súper importante salir de repente de esta sensación mágica que lo hace todo y como dirían por ahí, poner la pelota en el piso y decir, ojo, o sea, para algunas cosas sí, para otras no,
es parte probablemente de estos cambios que se han dado a lo largo de la historia en la tecnología y que a lo mejor porque como es nuevo, wow, creemos que lo puede hacer todo, pero en realidad hay que como darle una cierta mirada que a lo mejor pudiera ser una promesa quizás que no se cumpla del todo. ¿Cómo debiéramos mirarlo súper concretamente y en real el tema de la inteligencia artificial en el tema de los negocios? Si esa pregunta es bien compleja y larga la respuesta, voy a tratar de sintetizarla. Muchas gracias. Por un lado, yo creo que si nosotros vemos como a nivel teórico, sí el potencial es que hace casi todo. Si lo vemos en la práctica, hay errores, hay sesgos, hay alucinaciones, o sea, todavía es una tecnología que está madurando, por lo tanto no podemos llegar y hacerla toda y entregarle que haga todo solo automático porque hoy día tiene problemas, entonces el humano es clave que trabaje con la IA. Pero hoy día, donde estamos teniendo mayores problemas, no es porque la tecnología realmente no dé el ancho para el desafío que le estamos planteando, sino que porque estamos realizando los proyectos de una manera inadecuada. Hoy día no tenemos una estrategia de inteligencia artificial, a veces no tenemos claro qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a medir. Solo lo que queremos es meter IA y que se solucione todos nuestros problemas. Y eso Mágicamente. Mágicamente, claro. Entonces yo creo que nuestro abordaje de cómo estamos incorporando la IA con esta fiebre de que todos estamos usando IA para todo, en el fondo se generan estas distorsiones y estas frustraciones porque no cumple el desafío y la promesa. Pero no es un problema de la tecnología, es un problema de cómo lo estamos implementando. Ahora, yo diría que en lo mecánico, automático, en el fondo de actividades de poco valor, sí, la IA probablemente va a reemplazar todo. En actividades que ya son más sofisticadas desde el punto de vista cognitivo, más creativas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, con tensión, ese tipo de conexiones entre personas, la IA ahí no tiene mucho que hacer, por lo menos por ahora. Y ahí surge un tema importante de pensar, ¿cierto? Porque claro, lo hace todo, pero es como que mágicamente yo entro al computador, está la IA y ya está. Pero sin duda, en la decisión, como decías tú, primero tengo que ver el objetivo. ¿Qué quiero? Y si para eso me sirve la inteligencia artificial. Pero también hay temáticas respecto a cuál es la capacidad del negocio y también el público, ¿no? Como de cuán digitalizado está el público o mi empresa. Ahí entra un poco quizás el tema de la transformación digital. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. La inteligencia artificial es un componente adicional, es un habilitador adicional a un proceso de transformación que es más grande, donde la tecnología como habilitador es clave y tiene que estar presente, pero el principal desafío tiene que ver con el cambio cultural. Hoy día tenemos que cambiar el mindset, cambiar la forma que estamos pensando el mundo, tenemos que desarrollar nuevas competencias, tenemos que cambiar la forma en cómo nos relacionamos, tenemos que cambiar la forma en cómo entendemos nuestro rol, tenemos que cambiar la forma en cómo entendemos el valor que estamos entregando al mercado. O sea, primero, el desafío de transformación digital tiene que ver con un tema cultural primero, después la tecnología me va a ayudar y también con una conexión y con un fit con el mercado. Porque en el fondo no es llegar y poner tecnología al mercado, sino que como tú bien dijiste, tiene que ser tecnología que facilite al cliente, pero hay clientes que a lo mejor la tecnología lo podría hasta entorpecer. Entonces hay que ser muy cuidadoso y entender bien cómo es este nuevo diseño organizacional. Y además estamos en una etapa de transición donde no hay que llegar y pasar toda la guía de la noche a la mañana, sino que tenemos que ir en un proceso paulatino en el cual vamos a ir aprendiendo nosotros y nuestros clientes de cómo este habilitador nos permite crear nuevos modelos de negocio y aportar mayor valor. Entonces es un proceso que va a ir en el fondo en el tiempo desarrollándose y donde hay una parte que tiene que ver con la automatización de lo que estamos haciendo y hay eficiencia por ese lado, la digitalización que hemos venido escuchando hace tiempo, pero cuando hablamos ya de transformación tiene que ver con una transformación humana que basada en tecnología nos permite transformar los modelos de negocio y entregar mejores propuestas de valor hacia el mercado. Pero es un proceso en el fondo mucho más grande que solo hablar de una tecnología en particular como la IA. Y ahí no hay que engañarse entonces como la digitalización o la transformación digital como que está al frente, sino que es parte también de un cambio interno, ¿cierto? Un cambio cultural. Estamos hablando con Mario Ernst, él es, ya se pudieron dar cuenta, él es experto en transformación digital, en inteligencia artificial, y estamos hablando de este tema tan relevante para los negocios, porque estamos hablando de, obviamente, en especial, sobre los pequeños negocios que uno necesita harta ayuda, sobre todo estas tareas repetitivas, cómo nos podemos ir ayudando en ese sentido. Y tú en algún momento lo mencionaste, el tema de los bots. Hay bots, hay
bots con inteligencia artificial, hay asistentes digitales, son todo lo mismo, distinto. Si nos pudieras ayudar a entender eso también, que está súper de moda. Uno llama por teléfono o chatea con una empresa y suele ser lo primero que se encuentra. Sí, no son todo lo mismo. Yo creo que es clave ahí en ese punto, y tú lo mencionabas de la mirada de negocio. Sí. Es clave que acá nos metamos en estos temas y por eso es súper bueno este programa que tú haces y esta información que comparte a la comunidad, porque de alguna manera el cambio que estamos viviendo es un cambio similar como cuando, no sé, tuvimos el acceso a Internet, por ejemplo. Pues hoy día la forma de relacionarnos y todo lo que vamos a hacer va a cambiar con la IA. Entonces, sí o sí tenemos que meternos lo antes posible, aunque sea incipientemente, pero meternos en la IA, porque la IA va a ser un cambio, estamos en un punto de inflexión de un cambio tan grande como fue cuando se creó el Internet, por ejemplo, y tuvimos acceso y se empezaron a crear páginas web, después fueron transaccionales, y en el fondo había mucha información y salió Google, y una serie de elementos que en el fondo cambió la forma en cómo vivimos y trabajamos. Entonces, hoy día estamos en un proceso similar, entonces hay que meterse. Respecto de estos bots y a la pregunta específica, hay un primer nivel que es como más tonto, entre comillas, porque estaba basado, claro, el bobo porque que estaba, le dicen. exactamente, porque está basado en el fondo en reglas de negocios, en árboles decisionales. Entonces, en el fondo tú generas unas opciones de respuestas para unos tipos de preguntas que generalmente tus clientes pueden hacer. Entonces son preguntas y respuestas, pero están súper acotadas y no hay mucha inteligencia. Hay automatización, pero no hay inteligencia de por medio. Pero cuando ya le vas agregando, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, y cuando ya vas usando modelos, estos grandes modelos de lenguaje que permiten que la persona escriba de distintas maneras, ya no tiene que hacer una pregunta o piquear en una tipo de encuesta, sino que escribe lo que necesita, y la inteligencia artificial logra capturar esa información y logra entender cuál es la pregunta de fondo y logra rescatar cuál es la mejor respuesta para ti. Ya estamos viendo asistentes que tienen mayor nivel de inteligencia. A eso estamos migrando, vamos a llegar a eso. Y eso, si tú me preguntas, tecnológicamente es maravilloso, sí, pero ¿cuál es el problema de por qué no está funcionando hoy día? Porque requiere data para poder entrenarlo. Si no tengo data histórica, no lo puedo entrenar, entonces ese potencial no lo puedo explotar. Entonces, en el fondo, por eso que a veces... Sin duda, hay un desafío para los negocios. Si no tenemos buena data, la inteligencia artificial puede hacer mucho, pero no tengo una base sobre la cual tener buena información para trabajar. Exactamente. Entonces no es malo partir desde algo más básico. Es malo desde el punto de vista de la experiencia del cliente, porque no es la mejor experiencia, pero me permite ir capturando data. Entonces, a veces es un camino que hay que transitar de esa manera. Y por otro lado, la recomendación es guarden toda la data que puedan. Cualquier interacción, cualquier pregunta a un cliente, por WhatsApp, por teléfono, lo que sea, vayan guardando todos los registros históricos, porque eso va a servir para entrenar a sus modelos a futuro. Mario, muchísimas gracias por toda esa información. Seguro que nos están escuchando, nos están viendo, se quedaron dando vuelta con... Hay que darle una mirada un poco más profunda a esta inteligencia artificial. Hay que, como decías tú, juntar esos datos que son oro puro para los negocios. Así que quiero agradecerte el habernos acompañado en Comunidad Emprendedora con todos tus conocimientos. Así que ahí estaremos en contacto para saber qué hay más después en el futuro. Muchas gracias. Carla, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Les mando un gran abrazo y gracias por invitarme a esta conversación y a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros seguimos aquí en esta Comunidad Emprendedora porque recuerden que pueden volver a escuchar este capítulo y los anteriores en Spotify, en Apple Music y en el sitio web de TX Plus. Ustedes entran a www.txplus.com, se van a programas, buscan por supuesto esta Comunidad Emprendedora y listo. Van a encontrar todos los programas, todos los temas que hemos estado conversando cada viernes y ustedes lo tienen que compartir idealmente con sus amigos emprendedores porque es un muy buen dato que seguro les van a agradecer. En redes sociales, síganos, comenten, compartan. Soy Carla Jiménez y los espero el próximo viernes a las 10:30 por TX Plus. Que tengan buenas tardes y buenas ventas. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com.